Buenos días. Hoy es martes 9 de julio de 2019 y yo soy Salvador Borrego, director de Saba Consultores. En esta reseña que estoy haciendo del estudio que hemos desarrollado a lo largo de algunos meses sobre la evaluación a la gestión pública del actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. En el pasado video, el número 2, lo que les mostré fue cómo estaba la identificación partidista. Es una variable muy fuerte porque son las personas que tienen la mayor cercanía, la mayor lealtad, la mayor intensidad con la que apoyan a sus partidos. Son poquitos, pero esos poquitos son los que mueven. Hay otras variables que son interesantes y aquí déjenme apuntar que mucho de lo que nosotros hacemos se da en el esquema de respuesta espontánea. O sea, no les decimos a la gente quién es el mejor político de entre este y este otro. No. Le preguntamos simplemente quién es el mejor político y la gente nos dice el nombre que ellos tienen en mente. Y entonces hay una gran cantidad de personas que se mencionan, algunas una sola vez, y hacemos entonces la selección. Es una variable importante también porque mide deterioros no globales, sino de los más fieles. Cuando alguien empieza a perder en un monitoreo de mejor político, quiere decir que está perdiendo a sus más leales y eso es grave. A veces no se nota porque alguien todavía lo apoya, pero ya no lo ve como el mejor político, pero son preludio de futuros desgastes. Por eso es muy importante este tipo de variables. Vamos a ver cómo iba la evolución en este indicador del mejor político, ¿sí? Para ello, como siempre, vamos a ver esta gráfica del monitoreo. Aquí se puede apreciar, ustedes vean la pregunta, dice, ¿quién es en su opinión el mejor político de México? ¿Sí? Y pues aquí estamos Enrique Peña Nieto. Como pueden ustedes apreciar, déjenme hacer un poquito más amplia la gráfica, ¿sí? Miren, está pues en valores muy pequeñitos, ¿sí? 1.7, etcétera. Y al final de su gestión, aquí, como que un poquito subieron, ¿sí? Pero subieron a valores que están, miren, de 3.3, de 3, de 2.4, y luego empieza la gestión de el presidente López Obrador y todavía se queda en 2.1, pero ya en este valor de mayo, a principios de mayo, pues ya era 0. No sé cómo irá a seguir la evolución, pero bueno. Lo interesante aquí es, por supuesto, la figura central de este estudio es el actual presidente López Obrador. Vean ustedes cómo los valores que él tenía eran 13.7, 13.4, 12. Aquí tuvo una caída, 7.3. Esto fue, miren, en septiembre. Algo ocurrió en septiembre que desbalanceó eso, pero hay una recuperación para la siguiente evaluación que fue en septiembre 21. Este es trabajo de los analistas políticos, no es trabajo de los estadísticos, ¿sí? Explicar por qué, y luego entra ya en funciones y la respuesta, pues bueno, es un incremento más grande. Este es un porcentaje de 22.4 y luego de 19.8. Estos valores son muy grandes. Que de manera espontánea se piense más del 20% que alguien es el mejor político es realmente fuerte. Ahora, entre aquellas personas que el día último, en esta última evaluación lo consideraban el mejor, ¿qué tipo de gentes estaban? Miren, al principio de la gestión, los ejecutivos, quienes sí tienen internet, quienes aprueban la labor del presidente, bueno, eso es muy lógico, quienes no tienen problemas e incluso han podido ahorrar para solventar su actual situación económica. Es interesante esto. Al principio del gobierno de López Obrador, la gente en condición económica solvente lo apoyaba, pero de manera delirante, un porcentaje importante. ¿Quiénes estaban en contra? ¿Quiénes no apoyaban con tanto entusiasmo, pues, para decirlo de manera más precisa? Los que eran empleados, quienes no tenían internet, quienes desaprobaban la labor del presidente,
y quienes rechazaban todas las opciones políticas o alternativas independientes. Bueno, ese era el fenómeno que teníamos al principio, ¿sí? Vamos a ver, ya se me borró esto. Ok, vamos a ver, vamos a recorrer rápidamente dónde estábamos. Es el PRI, esta era la identificación partidista. Y aquí estábamos, el mejor político. Esa es la que teníamos, ¿sí? La de el presidente López Obrador. ¿Quién sigue? Felipe de Jesús Calderón. Miren, este personaje salta a la palestra en estos días, a pesar de que ya tenía cierto activismo por la intentona de conformar un partido político. El problema con el tema de la Policía Federal le ha dado reflectores y hemos estado viendo discursos incendiarios. Creo fue un error grave darle foro, porque él es el que sigue de López Obrador. Lo vamos a ver después cuando veamos la encuesta. Pero él trae, miren, 3.9, ¿sí? Tuvo una caída en estos días, pero habrá que ver en el estudio que deberemos de hacer en los próximos días cómo reacciona esto. Si él saca un valor arriba de 6.9, querrá decir que el fenómeno el conflicto de la Policía Federal lo habrá impulsado, ¿sí? Bueno, Benito Juárez aparece aquí también. Nosotros hacemos una pregunta abierta y la respuesta de la gente pues también es abierta. Muchas veces los personajes como que nos mencionan, bueno, usted también, Lázaro Cárdenas del Río, son personas que ya fallecieron, por lo común expresidentes. López Mateos también. Esto lo pueden ver con detenimiento en nuestro sitio www.sabaconsultores.com. Jaime Rodríguez también está aquí, ¿sí? Anaya. Miren, Anaya es interesante. Él anda en valores también muy bajitos, ¿sí? Menos del 1%. Y también es importante la contraparte, el peor político. Miren cómo Peña Nieto al final empezó a subir y luego como que ya empezó a ceder esa tendencia al alza en el peor político. ¿Sí? López Obrador ha estado muy estable en este indicador, ¿sí? Y bueno, la gente que lo considera el peor político, sorpréndanse, es 3%. Es realmente un porcentaje pequeño, ¿sí? Bueno, así estaba en mayo. Habrá que ver cómo estamos hoy. De nuevo, si hoy, por ejemplo, en la medición que deberemos de hacer en los próximos días, resulta que más del límite superior, miren, 5.5, más de 5.5% nos dice que López Obrador es el peor político de México, nos indicará un desgaste importante, ¿sí? Entonces, habrá que verlo. Carlos Salinas de Gortari, el villano favorito. Miren, tenía una condición favorable, ¿sí? El último valor que tenía ya en operación este gobierno tenía 8%. Bueno, es una barbaridad pensando en otros, pero pensando en él, pues no debemos de contrastarlo con sus propios datos, y el dato que había tenido aquí era de 17. Entonces, bajar de 17 en estas fechas de agosto a 7 en mayo o 8, pues es muy bueno. Vicente Fox también había tenido ahí un deterioro, estaba subiendo. Habrá que ver cómo queda ahora. También ha tenido una participación intensa. José Antonio Meade, pues también tenemos un valor bajo y ha tenido alguna participación muy circunstancial, muy tangencial, pero algo ha tenido, igual Jaime. Bueno, esos son los valores que tenemos de peor político, y la que sigue es la pregunta interesante, la central, y la voy a hacer en otro video porque es la más importante, ¿sí? Entonces, por lo pronto les acabo de mostrar mejor y peor político, y voy a cerrar en un siguiente video con una pregunta muy interesante que tiene que ver con qué pasaría si de nuevo hubiera elecciones y los candidatos fueran los mismos. Bueno, ya saben, si les gustó esto, por favor difúndanlo. Si tienen preguntas, si me quieren apoyar,
para hacer una nueva medición, diríjanse a saba@sabaconsultores.com. Bye.